Charlamos hoy de esta situación alarmante que se está viviendo en Europa con un fuerte rebrote de casos de coronavirus. Hace un ratito también decíamos que hay un aumento del 23% de los casos en solo una semana si consideramos todo el continente. Argentina por ahí es la excepción en este momento, ¿no? Pareciera que estamos de salida de la pandemia, así se palpa, así se vive y así lo dicen en teoría los números, pero eso no quiere decir que en algún momento esos números vayan a cambiar. Recordarán que el verano que pasó, al principio de año, estamos en una situación de muy bajos casos y prácticamente de un día para otro tuvimos más de 200 casos en un día, después vino la llegada de la cepa de Manaos y llegamos a los 600 en algún momento. Así que pese a que estamos en una buena situación epidemiológica, nos queríamos hacer un ratito para reflexionar sobre el tema y qué mejor manera de hacerlo que conversando con Alejandro Curino, biólogo, docente de la Universidad Nacional del Sur, investigador del CONICET y presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo se me escucha? Perfecto, ¿Se escucha bien? perfecto, sí, se escucha Bueno, bien. porque acá de mi oficina a veces suelo tener problemas cuando doy una entrevista o cuando hablo por teléfono, que no se escucha bien. Cualquier cosa, por favor me avisás y salgo al patio. Perfecto, se escucha perfecto por ahora, Ale. Bueno, un gusto volver a charlar con vos y puedo decir doble el gusto, ¿no? Porque a diferencia de la mayoría de las charlas que tenemos al aire, hoy estamos en una buena situación epidemiológica y hospitalaria, pero decimos, ¿no? Uno mira a Europa, mira a otros países de América y surge la pregunta de si esta tranquilidad en la que estamos, si tiene fecha de vencimiento, por así decirlo, y si eso es en el otoño, cuando vuelve a empezar el frío, y si va a venir una tercera ola. Bueno, a ver, lo primero que quiero reflexionar con vos y tus oyentes es, digamos, la primera frase sería a esta pandemia, a toda pandemia, pero a esta pandemia en especial hay que tenerle mucho respeto, casi te diría hay que tenerle miedo. Si le tenemos miedo, mejor que si le tenemos respeto, porque nos vamos a cuidar. ¿Sí? Eso es el mensaje que quiero que quede grabado en las personas que nos están escuchando. Sí. Dicho esto. Perdóname, Ale, ahora sí se está escuchando cortado. Bueno, espera. Dale, espera, sí. Anda tranqui. Estamos conversando con Alejandro Curino, presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas, biólogo, docente de la universidad e investigador de CONICET, con quien siempre conversamos, ¿no?, sobre cómo va evolucionando la pandemia y tratamos de entender mejor esto que es tan nuevo para todos, que es algo tan técnico, que es mejor informarse para hablar, porque a veces uno puede hablar sin saber y tanto de eso hemos escuchado durante estos año y medio, un poquito más de pandemia. Así que siempre es un gusto conversar con Alejandro y nos ha ayudado a aclarar. Bueno, ¿ahí estás, Ale? Sí, a ver ahora cómo se escucha. Perfecto. Bueno, porque el otro día lamenté mucho en una entrevista que tuviste la amabilidad de hacerme, después la escuchaba, no me acuerdo por qué medio, y salía un poquito entrecortado. Entonces, por eso ahora estoy tan preocupado de bueno, que se escuche bien. Me dio mucha pena que saliera un poquito entrecortado. Ahora se escucha de 10. Perfecto. Lo que quería decir primero que nada es que a toda pandemia y a esta pandemia en particular hay que tenerle mucho respeto. Y casi te diría, mejor tenerle miedo todavía, porque si le tenemos miedo vamos a tener más precaución. Eso para arrancar, digamos, mensaje central que quiero que quede, porque después voy a decir otras cosas que son un poco más optimistas, pero nadie en esto tiene la bola de cristal y biología no es matemática. Claro. Entonces siempre hay un grado en el conocimiento biológico, siempre hay un pequeño grado de incertidumbre, sobre todo cuando uno quiere predecir la conducta de un virus como este. Entonces, primero que nada, Europa está muy grave la situación nuevamente, tengamos respeto, tengamos miedo. Yo ya estoy viendo alguna bastante relajación en las medidas de cuidado, que por más que estemos bien y por más que estemos muy vacunados, hay que seguir teniendo cuidado. No es muy costoso seguir usando el barbijo, seguir lavándose las manos, seguir teniendo cuidado, y
y yo estoy notando que eso se está relajando mucho en nuestra ciudad, por lo menos, que es donde me muevo. En Europa creemos que este rebrote que está habiendo, grave, serio, muy preocupante, se debe a dos razones principales. Primero, a que la tasa de vacunación es baja. Aunque parezca sorprendente, Argentina, y aunque con tanta, ¿cómo podría decir?, con tanta mala onda y tan mal que se habla de nuestro país y de nuestro gobierno, etcétera, sí, tiene uno de los porcentajes de vacunación más alto del mundo. No lo tienen estos países europeos, sobre todo con los menores de edad. ¿Estamos hablando de primera y segunda, de primera dosis o de primera y segunda dosis? Estamos hablando de primera, para Argentina, sí. Estamos hablando de primera, de segunda y de un alto porcentaje de menores de 18 años, de niños, que si bien, dos cosas para decir ahí. Primero, el porcentaje que se enferma y que muere es poco de los niños, sí, pero se mueren. Y claro, yo no quiero, y me imagino que los que no están escuchando tampoco, no quiero ningún muerto. Pero además, aunque sean asintomáticos, aunque tengan el virus y no tengan la enfermedad y no tengan ningún síntoma, continúan contagiando. Claro. Por eso la importancia de la vacunación infantil, que tan avanzado estamos en nuestro país y entre ellos también en uno de los primeros lugares del mundo. Estos países, Alemania, los países del norte de Europa, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, países tan avanzados como los del norte de Europa, tienen menor vacunación que nosotros. Y eso a pesar de que tienen abundancia de vacuna, por supuesto. Y es porque son muy fuertes también los terribles anticientíficos, fuera de tiempo, retrógrados movimientos antivacunas. Y eso por un lado. Y por otro lado, también porque la población se ha relajado totalmente en esos países europeos. Ya prácticamente no tienen ningún cuidado. Esos dos factores, la población que sigue sin vacunarse y el relajamiento de las medidas, llevan al estado grave que tienen ahora. Vamos entonces a Argentina. Sí. Ya por lo que te acabo de decir, pero recordando la primera frase de la entrevista, yo creo que no vamos a tener una situación tan grave como la que están teniendo ellos ahora. ¿Por qué? Por el alto porcentaje de vacunación. Nosotros estamos vacunando, primero tenemos 80%, 90%, bueno, en población de riesgo, sí, la más crecida en edad, tenemos arriba del 90% de dos dosis. Después tenemos porcentaje del 70-80% en edades más jóvenes y estamos con un buen porcentaje y continuando con los niños, que son los que en este momento más pueden contagiar, porque claro, es el porcentaje que mejor está vacunado. Tenemos vacunas de sobra, avanza muy rápidamente la fabricación de vacunas de origen externo en Argentina, pero también a principio del año que viene empiezan los análisis clínicos ya con una vacuna de producción completa en Argentina, todo. Ajá. Desde la mesada del laboratorio, la famosa Grierson, ¿no? Desde la mesada del laboratorio hasta la farmacia, digamos, o hasta la vacuna terminada. O sea que tampoco vamos a tener ningún problema de vacunas el año que viene para dar una, se la llama tercera dosis o se la llama refuerzo. Realmente, después habrá otros temas que si quieren los hablamos, pero el manejo que ha hecho este gobierno de la pandemia es, sobre todo, por supuesto, querríamos haber tenido miles de millones de vacunas los primeros días de la pandemia, en marzo del 2020, y tener vacunada a toda la población a los 2 meses, por supuesto. Pero en forma comparativa a cómo se manejó y a lo que pudo hacer el resto del mundo, porque además en marzo del 2020 no estaba la vacuna lista todavía, se tardó, a pesar de que el tiempo fue extraordinario, el tiempo con el que la ciencia desarrolló la vacuna no tiene precedente, lo hemos hablado en otra entrevista y también expliqué los motivos, porque también esa rapidez causó miedo y preocupación en alguna parte de la población que no quería vacunar. Bueno, sobre eso así que yo soy optimista, ya te escucho, soy optimista
en que no vamos a tener, podemos llegar a tener un repunte, pero no vamos a tener esa situación tan seria que está teniendo Europa en este momento. ¿Y por qué? Por la diferencia en vacunación. Ahora, recomendaría igual que te dije que hay dos razones en Europa para este repunte. Sí. La cantidad de gente que no se quiere vacunar y la falta de cuidados. En Argentina estamos muy bien en una de esas dos cosas, vacunación. Por lo que estoy viendo estos últimos días, no estamos tan bien en los cuidados. Mi recomendación es, si queremos reforzar todo lo posible, evitar todo lo posible, caer en una situación como la actual europea, sigamos con los cuidados, sigamos con el barbijo, sigamos con el alcohol, sigámonos lavando la mano frecuentemente, etcétera. Ventilemos los ambientes, etcétera, y ahora sí te escucho. No, esto que vos decías sobre la velocidad que se han desarrollado las vacunas, a mucha gente que por ahí no es específicamente antivacuna o anticientífico, le ha generado por ahí algún resquemor al principio, después creo que se han ido evacuando en la mayoría de los casos, pero sí me ha pasado de conocer gente, incluso te diría de mi edad, gente que piensa muy parecido a mí e incluso a lo que vos estás diciendo, pero que por ahí con sus hijos no está seguro de querer vacunarlo porque estas vacunas originalmente no estaban pensadas para un uso pediátrico y sienten que quizá no hay la suficiente evidencia como para descartar que en algún momento puedan llegar a tener algún tipo de inconveniente los chicos. ¿Vos qué les dirías a esta gente? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Todas las vacunas se basan en engañar al sistema inmunológico y hacerle creer que está siendo invadido por el virus. No se pone el virus completo para no producir la enfermedad, se pone una molécula del virus, un virus muerto, una parte del virus. Bueno, en eso varían distintos tipos de vacunas, pero todas es lo mismo, es poner o un virus muerto o una parte del virus para que el sistema inmunológico crea que está siendo atacado por el virus y genere las defensas. Entonces, cuando el virus, si eventualmente ingresa a ese cuerpo vacunado, ese cuerpo ya tiene el ejército. Hay que imaginarlo como una invasión en la costa, sí, un ejército extranjero que nos viene a invadir, ¿sí? Nosotros no estamos preparados, entonces el ejército llega a las costas de la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, baja tranquilo, y el ejército nuestro, digamos, de defensa, recién se entera cuando ya las fuerzas enemigas avanzaron 300, 400, 500 kilómetros adentro y ya es muy difícil defenderse. Ajá. Cuando vos estás vacunado, las defensas están todas listas. Es el equivalente a tener ya toda la fuerza aérea, toda la marina, toda en la costa, preparada porque sabe que viene el enemigo. Es una comparación muy militarista, me salió. Pero bueno, han salido las comparaciones castrenses con el tema de la pandemia desde el inicio, así que no te preocupes, Alejandro. Son gráficas. Bueno, sí. Y lo que quiero decirte, respondiendo a tu pregunta, es que en ese sentido, no hay grande diferencia en vacunar a una persona mayor y vacunar a un niño. Es lo mismo. Y además, agregando a eso, le digo a esos posibles padres que pueden estar preocupados, que ya están todos los estudios hechos. Los estudios se hicieron de la Sinopharm, por ejemplo, se hicieron en China y después se repitieron acá. Ya hemos hablado, ya todo el mundo es experto en fase 1, fase 2, fase 3. Sí. Está hecho fase 1, fase 2 y una fase 3 levemente más chica que la normal por razones de urgencia. Bien. Hay que tener mucha confianza en la ANMAT, que es el órgano de nuestro país que tiene un prestigio internacional, que es la que revisa todos estos estudios, recibe todos los datos. Si no le alcanza con los datos que tiene, pide más datos. Y de hecho, fíjense que aún estando los estudios, pongo por ejemplo la Sinopharm, ¿no? Aún estando los estudios hechos en China, todo lo que tardó la ANMAT, tardó varios meses en autorizarla, claro, por hacer todos los estudios. Miren, yo la mejor respuesta que puedo dar, yo conozco del tema, soy científico, estoy en temas, además desde que empezó la pandemia, asumimos en la Sociedad Argentina de Investigación Clínica un rol de divulgación para contrarrestar las noticias anticientíficas que había sobre la pandemia y la vacunación, así que nos hemos puesto a estudiar muchísimo.
Y cuando salió la vacunación para los chicos, mi hijo que tiene 9 años, lo primero que hice fue inscribirlo. Claro. Y ya tiene las 2 vacunas, las 2 dosis. Mi hijo. O sea, que me parece que con eso respondo todo. No solo lo decís, sino que lo reafirmás con la acción. Ale, nos quedan unos minutos y quiero preguntarte, vos fuiste muy enfático en que hay que seguir manteniendo los cuidados, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo podemos trazar una línea divisoria entre lo que es la seguridad y la paranoia, ¿no? Porque viste que hay gente que por ahí se pasa de mambo, que está demasiado paranoica, y en realidad esto es algo científico. Si uno sigue los protocolos realmente reduce las probabilidades de contagiarse. Y también pienso, ¿no?, que con la posibilidad de que cuando llegue el frío venga una ola más fuerte, menos fuerte, creo que es el momento quizá para descomprimir. Algo de eso se hablaba también, lo decían ustedes los profesionales cuando hablaban de un aislamiento intermitente. Digo, este sería el momento de poder salir y poder disfrutar la vida con cuidados. ¿Cómo trazamos ese límite? Por supuesto, sí, yo lo estoy haciendo. Ahora, vos podés ir a comer a un restaurante, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Podés entrar y ponerte alcohol en las manos, puede haber alcohol en la mesa, te pones 1 o 2 veces mientras estás comiendo, entrás con el barbijo, te sacás el barbijo para tomarte una buena cerveza, disfrutás esa cerveza bien fresquita, terminaste de comer un plato precioso con tu familia, charlaste, disfrutaste, si podés estar al aire libre ahora y disfrutar la tardecita, ahora que viene el tiempo lindo mejor, te terminás, te volvés a poner el barbijo, te pones alcohol, llegás a tu casa, un buen lavado de mano, y hiciste las 2 cosas, disfrutaste de una tardecita, una noche hermosa, y tuviste todos los cuidados que hay que tener para prevenir un posible contagio. Perfecto. Me parece que ese ejemplo es claro. Sí. No, está bueno justamente para mostrar que uno se puede seguir cuidando y también puede disfrutar de la vida, porque muchas veces se lo pone como una dicotomía que no se puede resolver, y obviamente que no es así. Te doy otro ejemplo muy rápido. Breve te pido porque estamos sobre la hora. Súper breve. Yo voy al gimnasio. Bueno, entramos al gimnasio con barbijo, tenemos la botellita de alcohol, a la cinta de correr le pasamos la cosa, corremos media hora, transpiramos, disfrutamos, terminamos, nos ponemos el barbijo, volvemos a pasarle alcohol y nos volvemos a casa tranquilos. Clarísimo, Ale. Un gusto conversar con vos como siempre, y bueno, esperemos que esto, si llega esta ola con el frío, que sea lo más chata posible y que podamos seguir disfrutando la vida gracias a la vacunación. Gracias a la vacunación, yo creo que va a ser así. Bueno, que así sea. Te mando un fuerte abrazo, Alejandro. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto como siempre.